Yo atravesé por un proceso tuve anorexia hace unos años. Claro, ¿no? Fue cuando ya estaba yo en la carrera, pero luego trabajando con algunos colegas psicólogos, hablábamos sobre lo que es el sentido de vida y el propósito. Entonces, claro, encontraba y me empecé a dar cuenta cómo todas mis vivencias, todo lo que yo viví, también marcó el ritmo para lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces yo también, y es justo lo que yo te decía, ¿no? Mi personalidad muchas veces es un tanto perfeccionista, yo creo que eso entró en juego perfecto con mi trastorno, ¿no? Una persona obsesiva, perfeccionista, lo va a cumplir de mejor manera, ¿no? Ahora sí. Bienvenida, Cami, al podcast de Ya Cuenta Cuenta. Gracias por estar aquí. Gracias, David, y gracias a ustedes por la ¿Qué invitación. tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muriendo de calor nomás. Sí, está Estos días. unos calores increíbles en Sí. esta época. ¿Qué relación tienes tú con el clima? ¿Piensas que influye en la parte psicológica full? Yo creo que sí, yo creo que Sí. sí influye, pero yo siempre digo, ¿no? Siempre tengo en mi mente, desde que estudio psicología, incluso desde antes, ¿no? Todo es mental, todo es mental, ¿no? Entonces Ujú. siempre hay mucho de nuestra condición interna, personal, que también influye, ¿no? También Ujú. influye en todo, ¿no? ¿Por qué psicología? ¿Por qué te inclinó hacia esa carrera? Bueno, en realidad, yo creo que una de las, y es algo que ahora actualmente más me ha hecho pensar, es Ujú. mi historia personal, ¿no? Entonces, yo atravesé por un proceso tuve anorexia Ok. hace unos años, entonces, claro, ¿no? Fue cuando ya estaba yo en la carrera, pero luego trabajando con algunos colegas psicólogos, hablábamos sobre lo que es el sentido de vida y el Ujú. propósito. Entonces, claro, encontraba y me empecé a dar cuenta cómo todas mis vivencias, todo lo que yo Ujú. viví, también marcó el ritmo para lo que yo quería hacer, ¿no? Que dicen que inconscientemente uno también quiere como salvarse, ¿no? Cuando Ujú. quiere salvar a alguien más. Ujú. Entonces, sí, yo creo que encontré ahí la motivación más grande, ¿no? Ujú. Desde mi historia, desde lo que yo viví y desde lo que muchas veces quizá yo internamente he sentido que he querido hacer algo por mí o salvarme de Ujú. alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que ha movilizado. Bueno, mi papá también es psicólogo y también Ah. ha influido mucho en ese gusto, pero siempre viene algo, Ujú. siempre, yo digo, siempre viene de uno mismo. Sí, Oye, siempre. ¿y cómo fue este proceso, o sea, de atravesar esta situación de tu personal, o sea, vivir la Ujú. anorexia durante la carrera y todo eso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo es? Claro, Quizá es un poco, va a sonar un poco, no sé, duro lo que voy a exacto, decir, exacto. pero poco paradójico alguien que está siguiendo la carrera y Totalmente. estamos pasando esos trastornos Y personales, ¿no? exacto, ¿no? Y es algo que yo digo, me golpeó un montón porque claro, fue justo en cuando yo estaba estudiando, ¿no? Entonces, yo Ujú. me acuerdo que iba a clases y justo me acuerdo que tenía el tema o la temática era trastornos alimenticios. Ok. Y claro, al principio para mí fue, bueno, yo atravesé primero por un proceso de no reconocer, que es por el que todos atravesamos en algún momento, entonces al principio no fue tan impactante, pero ya después cuando empecé a Ujú. meterme a estudiar, y empecé a comparar con características mías, empecé a encontrar muchas relaciones. Y una cosa que creo que es lo que más me impactó es que cuando estaba estudiando decía que los trastornos alimenticios eran trastornos incurables. Ujú. Entonces en ese momento yo sentí un impacto grande porque dije, bueno, primero o sea, quiero ser psicóloga y tengo un trastorno. Ujú. Segundo, es incurable. Aparentemente no voy a estar bien. Aparentemente es algo que es Ajá. algo que no se puede curar, yo no me voy a poder curar, ¿cómo voy a poder ayudar a alguien más a atravesar este proceso? Entonces, incluso alguna vez llegué a dudar sobre qué tan capaz pudiera ser de afrontar la situación mía y de Ujú. afrontarlo también como Ujú. profesional. Entonces, incluso llegué a dudar de si esa era mi carrera. Ujú. Sí, entonces fue, claro, un proceso muy complejo, pero cuando yo empecé a buscar yo digo, ayuda, fui por algunas terapias Ujú. de psicología convencional, después opté un poco más por la parte alternativa, empecé a encontrar respuestas que Ujú. pensé que no iba a encontrar, porque claro, la teoría me decía que no iba a encontrar, Ujú. pero había algo dentro de mí que me Que te decía, movilizaba eso. exacto, que había una salida, que había Ajá. una respuesta. Entonces,
empecé a trabajar en hipnoterapia con una colega de Quito. Ah, tú llevaste a cabo ese proceso Sí, contigo. Ah, sí, ok. lo llevé primero yo. Mi papá también es de hipnoterapeuta. Entonces él me dijo, prueba, intenta, ve cómo te va. Y, o sea, fue una experiencia que yo digo en ese momento cambió mi vida, ¿no? Porque yo tenía una idea de que era algo de lo que quizá no iba a poder salir fácil. Claro que no fue fácil tampoco, pero al menos encontré algo en mí que pensé que no iba a encontrar. Ujú, Sí, y que la teoría me decía que no iba a encontrar. total. Ujú. Entonces, es como romper todas esas Sus limitaciones, paradigmas. esas barreras que te Claro. dicen, no, es que vas a tener un trastorno para toda la vida, Ujú. ¿no? O Es estás en como, remisión. es como la clínica de rehabilitación, o sea, y yo te digo eso Exacto, porque yo exacto. me siento un poco identificado contigo. Ajá, ajá. Quizá lo mío fue un problema de adicción que también fue cursando la carrera y todo Claro, eso, y imagínate. era el goce porque Ajá, en esta materia que se llamaba psicopatología, ya, entonces hablábamos de claro. la drogodependencia y todo eso, y tú estás en clases escuchando y yo, ¿será? Y digo, no, no, pero obviamente, como tú dices, es estado de negación, que Exacto, dices, no, no es conmigo. exacto. Pero precisamente, bueno, ya cuando entré a la clínica y todo eso, Ujú. usan mucho este discurso de soy un alcohólico drogadicto en proceso de rehabilitación. O sea, Eso. como que es tu condición y la vas a llevar siempre toda Condición tu para vida. toda la vida, claro, Ajá. claro. Pero creo que romperse esas etiquetas Sí, es esencial para precisamente, no sé, abrir el abanico de posibilidades y darte cuenta totalmente. de no, sí puedo ser algo Diferente. diferente a lo que he venido haciendo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y desde ahí empieza el tema de hasta cambiar nuestra personalidad, ¿no? Ujú, Lo que somos y convertirnos en algo más, ¿no? Es ujú, encontrar esas nuevas versiones que habitan en uno, que ujú, a veces la sociedad, la cultura, la ciencia mismo nos dice, esto es lo que hay, o ujú. sea, no hay más. Desde, Exacto. incluso yo tengo, por ejemplo, pacientes en consulta que vienen con esa ansiedad, ¿no? Ujú. Diagnostíqueme, ¿qué tengo? ¿Qué soy? ¿Qué? Claro, ¿no? Entonces, y llegan incluso hasta algunos pacientes que me dicen, yo soy mixto ansioso depresivo, soy bipolar, Las soy esto. etiquetas. Ajá. Entonces, Ajá. Sí, yo es digo, más común de lo que uno cree. exacto, Ajá. y habita en nosotros esa intención inconsciente, creo yo, de completarlo, ¿no? Entonces hay Ujú, pacientes que, ¿y qué síntoma me falta para ujú, completar el cuadro depresivo, ¿no? ujú, Y nuestra mente lo hace, ¿no? Trabaja para hacerlo. Entonces, ujú. si a mí la sociedad me dice, tú vas a tener anorexia para toda la vida, mi mente va a trabajar en eso. O Claro. sea, mi mente va a trabajar en ser anoréxica Ujú. toda la vida. Es que de ahí entran este Exacto, tipo de sesgos de confirmación que de alguna manera es como totalmente. que al cerebro le gusta verse identificado en el mundo en el que vive, ser congruente, ¿no? Exacto, Entonces, obviamente, si tú exacto. ya tienes tu etiqueta, esto soy y tengo que obedecer a eso. Exacto, Ajá. sí, es una, y nosotros dentro del campo que manejamos, nosotros lo llamamos profecía autocumplida. Ajá. Entonces, es lo que me dijeron que tengo que hacer y voy a trabajar en Y, hacerlo, y sabes que en eso conseguirlo. también, bueno, es que el ejemplo más cercano a nivel personal, no Claro, como yo profesional, sino desde la exacto, exacto. parte de experiencia. Es algo que a mí me chocaba y me generaba mucho conflicto en la clínica. Y Ujú. ojo, o sea, no estoy diciendo que las clínicas son malas, yo Ajá, estoy ajá, consciente de que un proceso de desintoxicación a una persona que ya está en la dependencia de totalmente. la sustancia es necesario. Sin embargo, como que hay ciertas limitantes como en todo, ¿no? Entonces, Claro, una de las claro. cosas que yo veía era precisamente eso, como que te decían que si tú recaes, siempre es el doble de peor que la primera vez. Y yo veía a la gente que recaía, venía así, contaba así, Ujú. hice más cosas, me llevé cosas de aquí de la clínica, hice. Entonces surge lo que tú dices, la profecía autocumplida, Claro, es como que ya totalmente. recaí, tengo que hacerme mierda para cumplir todo aquello que de alguna Exacto, manera quise evitar, pero estaba dentro de exacto. tu sistema de activación reticular, ¿no? Entonces, ajá. Totalmente, totalmente. Y lo he visto en muchas áreas de mi vida. Pero sí te puedes acercar un Claro, poquito sí. más para Y de hecho lo he que visto se te escuche en más. muchas áreas de mi vida y de hecho me he identificado mucho con eso, ¿no? Y bueno, en todo el proceso que he llevado profesionalmente con mis pacientes, pero también obviamente personal, me ha ayudado a mirar, ¿no? Y a Ujú, encontrar esas versiones mías que quizás son más conscientes ujú, que mis versiones antiguas, ¿no? Que buscaban una forma inconsciente de resolver sus ujú, vacíos, ¿no? Entonces, mi forma de resolverlo ujú, era rechazando la comida, ujú, era rechazando mi cuerpo. Pero claro, ¿no? Hoy estoy conectada conscientemente con esas versiones en mí que sé que habitan en mí
Y claro, ¿no? Yo puedo decir que no me considero una anoréxica en remisión, como se diría, ¿no? En realidad, desde que yo empecé este proceso, no ha terminado. Entonces, yo puedo decir, yo soy un ejemplo claro de que hay una... Puedes hay tener una mejor relación contigo y con la comida. O sea, es sí, diferente. o sea, es que el proceso de sanación es inminente, ¿no? O sea, Y tú, bueno, es algo que yo recomiendo mucho a las personas que me dicen, oye, David, ¿qué me recomiendas para estudiar psicología? claro. O sea, el único tip que yo pudiese dar es precisamente a la par que llevas la carrera, lleva tu proceso psicoterapéutico. Obviamente encuentra el psicólogo con el que hagas clic. Pero porque la teoría precisamente, no sé si, ¿qué opinas tú al respecto? Pero muchas veces ya en la parte profesional me he dado cuenta que tienes que renunciar a la teoría. O sea, tienes que, no sé si improvisar, o sea, improvisar con las herramientas que tienes, ¿no? Exacto. Porque ves que, yo que sé, la teoría te dice de que la desensibilización sistemática sirve para fobias, pero quizá un paciente no necesite eso o está repeliendo ese tipo de tratamiento, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo complementó, digamos, este proceso de terapia también a la parte de la información que estabas recibiendo en la carrera? O sea, fue crucial. Yo creo que fue lo más importante. O sea, fue lo más importante llevar... yo creo que mi maestría fue mi proceso de sanación con mi terapeuta. O sea, yo creo que esa realmente fue mi maestría porque yo ahí apliqué todo lo que... O sea, primero personalmente, ¿no? Pude mirar lo que quizá en un libro yo no podía ver, ¿sí? No podía ver y que conscientemente yo no podía encontrar en mí. Entonces me abrió como que esa puerta a mirarlo desde otra perspectiva, a mirarme desde otra perspectiva y de hecho hoy tenía una cita con mi psicóloga, entonces por eso venía un poco tarde, por eso te decía que salía, me desocupaba a las 11:30, porque claro, siento que es un proceso tan necesario, ¿sí? No solo, no solo porque, bueno, yo digo, hay pacientes hay personas que dicen, ay, es que qué miedo, qué vergüenza irme al psicólogo y qué tal vienen todavía algunos con mucho miedo. Pero es un proceso tan humano y tan necesario también, ¿no? Porque es el verme, sí, como psicóloga, como esa persona que conecta o que permite al paciente conectar con su alma, con lo más profundo de su ser, pero también siendo un humano, ¿sí? O sea, también en esa posición de convertirse en un humano todo el tiempo. Entonces, sí, para mí es un proceso que yo siempre lo he tomado. De hecho, nunca he descartado de la idea de dejar de asistir a un proceso terapéutico, porque mientras yo esté estable, es la estabilidad que también puedo transferir a mis pacientes, ¿no? Porque claro, ya ahí se rompe la barrera de como profesional eres perfecto, sí, como profesional no te equivocas, como profesional eres un ser completamente, o como psicólogo eres un ser plenamente consciente, despierto, como ahora se habla. Saber que también tenemos esta parte, ¿no? Y son versiones nuestras con las que también tenemos que conciliar, ¿no? Y volviendo un poquito también a este proceso que tú viviste, ya digamos, de esta, no sé si llamar, sí, condición quizá momentánea que pasaste, ¿crees que influenció también mucho el mundo tecnologizado que vivimos hoy en día, como para compararte? Porque... Justo, qué curioso, porque antes de que llegues hay una página en Instagram que se llama es de España, y sacaron un estudio donde dice que 3 de cada 4 niños de hasta 12 años odian su cuerpo. Y, o sea, 12 años, y eso es lo más preocupante, ¿no? Entonces hay un análisis, bueno, hicieron un estudio y todo eso, y mucho dice que tiene que ver con las redes sociales, porque obviamente... Un niño de 12 años no tiene criterio como para decir, esto es una foto completamente editada. O sea, Instagram es simplemente un escaparate, o sea, no es la realidad. O sea, no hay ese criterio, ¿no? Como para quizá que ellos puedan diferenciar, al menos de manera autónoma. Siempre necesitan de una guía y todo eso, ¿no? Exacto. Pero ¿piensas que también jugó un papel importante este tipo de tecnologías que hoy en día vemos? O sea, si bien todo tiene un origen profundo, ¿no? Todo tiene un origen profundo y es lo que justo yo te decía, ¿no? Todo tiene un origen desde nuestro pasado, los vacíos y la forma de resolverlos siempre son inconscientemente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Llegan estas herramientas tecnológicas y se convierten en esa manera inconsciente de resolverlas, ¿no? Entonces, claro, yo miro a tal imagen en redes sociales y quiero ser como ella, porque siendo como ella yo resuelvo mi pasado o resuelvo mi vacío. ¿Sí? Entonces, yo teniendo cuadritos, resuelvo
la ausencia que yo viví cuando fui niño. Por eso muchas veces, no sé si estás de acuerdo, gente que se propone ir al gimnasio en enero, duran 15 días, un mes y luego, pero no sabes por qué lo estás haciendo. Exacto, sí, ajá. Entonces ahí yo siempre pregunto a mis pacientes, ¿para quién lo estás haciendo? Ajá. ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo para alguien más? Sí, entonces yo creo que influyó mucho. En mi historia personal, algo que también siento que influyó mucho es, yo fui candidata a reina de Cuenca en el 2015. Oh, no sabía. Entonces, fue un proceso que fue maravilloso desde un punto, porque, bueno, conocí mucha gente, me permití explorar capacidades que quizá sentía que no tenía, el hablar, el abrirme a personas, pero también tiene esta parte, ¿sí? Esta parte en el que todo el mundo te está mirando, en el que todo el mundo está juzgando tu condición, de cómo estás, desde cómo estás vestida, cómo estás maquillada, de tu cabello. Entonces, claro, es algo que llega a impactar a ese ser humano, ¿no? Porque muchas de esas críticas no son constructivas, son críticas que destruyen, Total. a un ser humano. Y si es que yo no tengo la personalidad para asumir tal, o para recibir o no recibir tal información, pues entonces va a afectarme. Y efectivamente es lo que en algún punto llegó a afectarme, y llegó a afectarme un montón. Entonces, desde ahí empezaron también mis ideas, ¿no? De que la foto bonita, que el subir a redes, que los likes, que mientras más bandas, que mientras... entonces todo es como identificarte o toda tu identidad está basada en eso que está afuera. Claro. ¿No? Por eso yo tengo mucho conflicto. Exacto. Y les digo a mis pacientes que cuando me dicen, David, es que tengo la baja autoestima. Ok, según quién, ¿no? O sea, ¿dónde mides? ¿Dónde pones la vara que para decir tengo una alta autoestima y tengo una baja autoestima? Y es algo que lamentablemente los discursos de redes sociales, pseudopsicología, gente que se ha leído quizá ahí algún libro o información y piensa que tiene la potestad como para decir lo que es la autoestima y todo eso. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, esa concepción que tenemos nosotros sobre nosotros mismos también se construye socialmente. O sea, y si tienes a 20,000 personas criticándote y nadie diciéndote algo positivo, no puedes decir que esa persona tiene baja autoestima, porque muchas veces queremos darle a la autoestima el valor que no le queremos darle a la sociedad, donde dicha autoestima se construye. Entonces, a la final, por eso cuando me dicen a mí me falta amor propio, digo, no, tienes el amor propio que te enseñaron a darte a ti mismo, porque a la final te vas a dar la importancia y te vas a tratar como te trataron. Exacto. O sea, no puedes, bueno, hasta este momento quizá estás limitado por eso, pero no estás determinado a tener esa concepción. Quizá lo que tenemos que enseñar a la gente, lejos de sus discursos vacíos de ámate, quiérete, ándate al gimnasio, que sí, funcionan. Claro, pero quizás es mostrarle otras maneras saludables de amarse y de amar al resto, ¿no? Totalmente. Entonces, yo también, y es justo lo que yo te decía, ¿no? Mi personalidad muchas veces es un tanto perfeccionista, Entonces, claro, ¿no? Yo creo que eso entró en juego perfecto con mi trastorno, ¿no? Una persona obsesiva, perfeccionista, lo va a cumplir de mejor manera, ¿no? Entonces, para mí era hacer 2 horas de ejercicio diario, era algo que lo podía hacer mucho más fácil, más fácilmente que otra persona, porque yo era mucho más determinada, mucho más, mi personalidad me daba para eso, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, no? Uno tiene esa idea y esa concepción de que tiene que cumplir con tantas cosas, que tiene que hacer tantas cosas para ser alguien o para convertirse en alguien. Y es como, yo digo, inconscientemente es como darle a eso que está afuera esa responsabilidad y esa carga de darte identidad, de darte valor, ¿no? Entonces, si es que me dicen que soy bonita, soy bonita. Si es que mi novio me llama, soy importante. Soy valiosa, claro. Si es que no me llama, dejo de ser importante. Sí, porque, claro, entonces es como, yo siempre les digo a mis pacientes, es como un niño que está dentro del vientre materno, ¿no? Si mamá muere, él muere. ¿Sí? Si mamá se va, él se va. ¿Sí? Es como llegamos a ese grado, ¿no? De depender hasta para que nos den identidad, ¿no? Para que nos den identidad, para que nos den valor. Y claro, ¿no? Si yo no cumplía con eso, me sentía muy mal. Claro. Y hasta el tema de la productividad, por ejemplo, ¿no? Si yo no estoy todo el tiempo estudiando, si no estoy todo el tiempo trabajando, no soy alguien. ¿Sí? Entonces, para mí era muy difícil, por ejemplo, el hecho de sentarme a descansar o acostarme a descansar. O cuando me acuerdo que estaba en la universidad,
llegar de la universidad y acostarme un rato y decir, bueno, voy a descansar, voy a tomarme una siesta. Para mí era tan complicado. Para mí era me tomo esa siesta y dejo de ser quien soy y quien tengo que ser. Entonces pierdo seguridad, pierdo identidad, tengo que estar estudiando, tengo que estar haciendo esto, tengo que estar haciendo el otro. Y hoy he aprendido también mucho de eso, ¿no? Claro. Entonces, con mis pacientes, claro, sé que hoy soy una persona responsable, que tengo muchas más responsabilidades en mi vida, pero también tengo una responsabilidad conmigo misma. Entonces... Sobre todo. Exacto, sobre todo. Y esa responsabilidad implica, como alguna vez un maestro me dijo, ¿no? Es el responder con habilidad frente a diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Exacto. Tener esa habilidad para responder y para actuar y vivir, yo creo también, ¿no? Desde la libertad, desde hoy yo quiero descansar, hoy me merezco descansar, ¿no? El sábado no voy a tener pacientes porque quiero, no sé, quiero ir a montar caballo, quiero ir a un paseo. Porque eso a mí me hace sentir bien. Sí, y eso es lo importante, o sea, creo entender que hay ciertas, por ejemplo, el contexto muchas veces mantiene cierto tipo de conductas. Exacto. O también genera ciertos síntomas, ¿no? Por eso yo una vez tuiteé algo que decía, no es ansiedad, solo vives en Ecuador, por todo lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Claro, y obviamente el cuerpo responde a esa circunstancia. Totalmente. Entonces, mucha gente, por ejemplo, me viene a terapia y dice, soy ansioso, ok. ¿Por qué? Según quién, ¿no? ¿De dónde viene esa ansiedad? Y se dan cuenta que responde a un contexto en particular. Es una respuesta normal del organismo, ¿no? Totalmente. Pero si hay ciertos cosas que mantienen cierto tipo de conductas o condiciones. Por ejemplo, tú cuando estuviste en esto de la Reina de Cuenca, quizá también sumado a muchas cosas de tu familia y todo eso, mantenían cierto tipo de conductas y es algo que pasa también en las clínicas de rehabilitación y es algo que yo me di cuenta cuando salí de ella y veía chicos que recaían y todo y decía, hijo de pucha, o sea, ¿qué está pasando? Y obviamente... Si una persona, por ejemplo, que vive en la Isla Trinitaria, en el Tren de la 8, en Guayaquil y todo eso, y le internas, ok, pero si sale y se encuentra con las mismas condiciones, lo más probable es que recaiga. Y siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque es un mantenedor de ciertas conductas, porque para esa persona es mucho más barato quizá comprarse un poco de droga que buscarse la vida para comer 3 veces al día, porque quizá no tiene el acceso a eso. Y ahí entra una parte súper interesante, que es lo que siempre me ha gustado analizar, y es la resistencia. O sea, es el negar, el bloquear algo en nosotros. Y eso que siempre hemos hecho. O sea, me duele algo, me duele la cabeza, voy corriendo a la farmacia y me compro unos Finalines, que de hecho la dosis es 2 Finalines. Ah, ok. Y eso suelen decir, ¿no? Entonces, claro, para bloquear el dolor, ¿no? Para bloquear ese dolor, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con una persona con una adicción, ¿no? Lo que yo le he asociado, ¿no? Es, le alejo un tiempo de su vida, ¿sí? Del estímulo, está 6 meses, no sé, encerrado por allá, y claro, a veces pasa que salen, tienen el mismo ambiente y vuelven a recaer. Y hay algo que en ellos sigue, o sea, sigue en lo más profundo, yo digo, de su ser, que todavía no se ha sanado. Es o sea, que creo que esas son las limitaciones de la clínica. Exacto, porque es mucha bloquear. gente. Sí, es el bloquear, ¿sí? Es el inhibir. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso? La persona sale, ¿sí? Obviamente sale, pero sigue siendo ansiosa, o sigue sintiéndose ansiosa internamente, sigue teniendo ese vacío. Entonces, ¿qué pasa? Sigue, o sea, claro, ya quizás su papá ya no es el alcohol, sino es la comida, por ejemplo, ¿no? O entonces, la clínica de rehabilitación mucho desde el tabaco, el café o los energizantes. Exacto, entonces ya no es el alcohol, mi mamá. Ahora el alcohol es la Coca-Cola, por ejemplo. Sí, que yo he visto con algunos amigos que he pasado por estos procesos de rehabilitación, ¿no? Entonces, la Coca-Cola se convierte en mi mamá. Sí, se convierte en esa pieza que a mí me da seguridad. Hay algo que todavía falta resolver, ¿no? Algo nuestro, sí, algo interno. Y es algo que yo muchas de las veces también le digo a los pacientes, porque lo he entendido desde mi punto de vista, desde mi proceso, ¿no? Que eso no lo vas a desaprender. Es mejor tener una relación más sana con todo lo que ha constituido lo que eres hasta este momento y tener la libertad de decir, ok, porque yo tengo un amigo que fuma escandalosamente y él muchas veces se identifica que yo soy fumador y no puedo dejar, no sé qué. Y lo curioso es eso, y me hizo mucho acuerdo precisamente lo que te decía un minuto, soy alcohólico, drogadicto. Entonces voy a ponerle el nombre de Jimmy. Digo, ok, Jimmy, o sea, pero tu nombre es Jimmy, tú no eres fumador, o sea,
hablemos ahora de tu libertad que tienes para fumar o no. Exacto. Obviamente que te va a costar, que es un proceso de habituación, que no solo somos conducta, somos un compendio de conducta, la sociedad, la cultura, psicología y todo eso, pero tienes la libertad de no hacerlo. Ahora, si en esa libertad y ese conocimiento tú dices, oye, no sé, ¿sabes qué? Si quiero hundir mi vida fumando, ok, es tu decisión, pero al menos que lo comprendas, de dónde viene. Totalmente. Y la mayoría de los casos, cuando ya lo comprendes, llegas a tener una relación diferente con eso. Sí, porque claro, conscientemente el alcohol, las drogas, el tabaco es destructivo, ¿no? Destructivo, puede causar consecuencias negativas. El azúcar. Claro, todo digo, termina siendo conscientemente algo destructivo, ¿no? Pero inconscientemente es necesario. Claro. Porque inconscientemente... Es que es un síntoma. Inconsciente, como te decía antes, ¿no? Inconscientemente a ese paciente le ayuda a resolver algo. O sea, no es el maldito alcohol. Manera, claro, pero... no es el maldito alcohol, porque inconscientemente el paciente necesita de eso, porque si no vive con eso, no vive. Inconscientemente. Sí. Entonces, una vez que el paciente lo reconoce desde ahí, empieza conscientemente a encontrar esas posibilidades que conscientemente habitan en él, que también habitan conscientemente. Ya, entonces... inconscientemente ya no es la forma de resolver, ¿no? Entonces, claro, como tú mismo decías, hoy tú conscientemente puedes decidir, ¿no? Puedes escoger qué otros mecanismos o qué otras posibilidades. Entonces, partir también desde dónde viene, ¿no? Claro, de una base más profunda. Y desde el no rechazar, que generalmente, usualmente, ese es nuestro mecanismo como sociedad. O sea, quiero conseguir algo y rechazo lo que tuve. O rechazo lo que tengo para conseguirlo. Yo tengo muchos pacientes que llegan a consulta con esa intención de bajar de peso, por ejemplo. Es que mi cuerpo es horrible, es que tal. Entonces todo parte desde ahí, ¿no? Ese motivador es el rechazo. Es el rechazar lo que soy. Claro, y ahí sería el cuestión, a ver, para ti, ¿qué es un cuerpo lindo? ¿De dónde viene tu concepción de cuerpo feo, cuerpo lindo? Y es el maldito alcohol, las malditas drogas que me han destruido la vida, o el cuerpo maldito, que por este cuerpo, Entonces, todo es el rechazo. Y cuando la motivación es el rechazo, siempre va a terminar siendo, o sea, el resultado siempre va a ser rechazo, más rechazo. Sí, porque por más, exacto, no va a ser suficiente. Pero cuando mi motivación es otra, cuando mi motivación cambia por ese estado, esa búsqueda de realización es muy diferente. O sea, una motivación que viene desde el rechazo y otra que viene desde la realización es completamente diferente. Claro. Y es lo que pasó en mi experiencia personal, ¿no? Yo partía, o mi motivación principal siempre fue el rechazo a mi cuerpo. Entonces, como yo rechazaba mi cuerpo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer tantas conductas para tener el cuerpo deseado. Exacto. Y cuando ya logré tener ese cuerpo deseado, seguía rechazando mi cuerpo. No era suficiente. Pero cuando todo esto empezó a cambiar, o sea, mi motivación se convirtió en el tema de realizarme personalmente, individualmente, el ejercicio ya no era una obligación. Sí, dejó de ser una obligación. Ya no era el tengo que ir o tengo que tomar café, que de hecho nunca me gustó el café, pero tenía que gustarme el café en ese momento para ayudarme a desintoxicar mi cuerpo o liberar toxinas. Entonces, ¿qué pasa? Libremente empiezo a escoger desde mi estado de realización, porque hoy a mí me hace bien comerme una torta de chocolate. Hoy a mí me hace bien eso, claro, ¿no? Es que es eso, como tú dices, yo creo que es entender la conciencia detrás de lo que estás haciendo. Totalmente. Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando probé gimnasio, probé CrossFit, el CrossFit lo sigo haciendo hasta ahora, pero antes, o sea, te cuento esto que hace unos 5 o 6 años atrás, y dura un mes, 2, después decía ya. Y pasó que a inicios del año anterior mi mamá me dijo, vamos al CrossFit. Y digo, chuta, la verdad no sé, o sea, es que no lo tenía claro, de verdad, no era por pereza, no lo tenía claro el por qué. O sea, ya estaba como que logrando comprender el, ok, ¿para qué lo estoy haciendo? Exacto. Y dijo, verá, vamos a las 5 de la mañana, yo le pago el primer mes. Pero a las 5, chuta, duré 2 semanas. Le dije, mami, no puedo. O sea, no quiero madrugar. Madrugué 12 años de mi vida para el colegio. No quiero hacerlo. Es algo que no viene de uno. O sea, realmente no viene. No es sostenible con el tiempo. Y llegó un punto donde dije, ok, o sea, si bien es cierto que el efecto a largo plazo puede ser que estéticamente te veas bien, pero si tú estás pensando en eso, te vas a frustrar todos los días de tu vida. Porque no va a llegar eso de manera inmediata. Entonces yo como que cambié el chip y dije, no, o sea, voy a irme por el efecto que tengo dentro de mí, que es
qué rico, o sea, hice ejercicio. Y cuando encontré esa libertad, hay veces en las que digo, hoy no me quiero ir, hoy día quiero irme con mi novia a comerme una torta de chocolate. Exacto. Y todo bien, y no pasa nada. Y yo creo que esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda incesante que tenemos los seres humanos de libertad. O sea, en realidad todo nos lleva al mismo camino, la libertad. O sea, todos los caminos, como dicen, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos nos llevan a esa búsqueda de libertad. Y creo que también es tener este punto, más allá de bueno o malo, como algo moral, sino de conveniencia, ¿no? O congruencia. Por ejemplo, si yo hoy día como yo que soy una hamburguesa, quizá si lo hago todos los días va a repercutir en mi salud. Totalmente. Entonces creo que es más verlo por ese lado, o sea, no, ok, la cola, está bien, no digo no tomes, pero tienes que entender que si lo haces diariamente o lo haces con mucha frecuencia, va a tener una repercusión. Y de hecho, por ejemplo, lo vemos desde niños muy pequeñitos. O sea, hay papás que se preguntan, ¿y por qué mi hijo tiene enuresis? ¿Por qué mi hijo se orina en las noches? ¿Por qué mi hijo se contiene para orinarse, por ejemplo? Y si nosotros lo miramos, los niños son muy conductuales. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los niños? Desde ahí ya están protestando, ¿sí? O sea, ya están en esa búsqueda, ¿sí? En esa búsqueda de libertad. Entonces, yo a veces les pregunto a los papás, bueno, cuéntame sobre tus características, cómo tú eres, o sea, cómo tu hijo te percibe. Ay, es que yo soy muy nerviosa, muy ansiosa, muy tal. Entonces, claro, ahí encontramos muchas de las conexiones. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Ya desde muy pequeñito se siente atado a ser ese producto perfecto para sus papás y en su vida tiene que transitar en esa búsqueda, ¿no? Totalmente. De ser ese producto perfecto, de esa extensión perfecta para ellos. El día de ayer tuve una primera sesión con una nueva paciente y me contaba que ella le preguntó, ¿no? Si alguna vez tuviste ya tu experiencia en un proceso terapéutico, hizo cuando tenía 7 años. Yeah. Me pareció muy curioso. Y digo, ¿por qué? Dice que era muy distraída, tenía TDAH. Yeah. Ok. Ya estamos partiendo interesantemente la sesión. Totalmente. Digo, ok, cuéntame, tus papás, vivías con ellos. Entonces, no, mis papás nunca se casaron. Y digo, ellos cómo se llevan pésimo. O sea, discutían todo el tiempo. Mi mamá tenía muchas parejas y todo eso. Entonces, yo siempre digo que un niño es como ese chivo expiatorio, es el síntoma de algo dentro de esa dinámica familiar. Entonces, no es que el niño sea distraído, es que vive en condiciones muy precarias como para tener una conducta socialmente adaptativa y que sea aprobada, ¿no? Entonces, cuando un niño está así, yo siempre digo, o sea, los que tienen que venir a terapia son los papás, o sea, más que el niño. Sí, yo tengo la misma concepción. Entonces, esta mamá desesperada me decía, bueno, ¿y qué tengo? O alguna mamá una vez me dijo, ay, es que mi hijo es muy ansioso. Y claro, ella me decía con toda la ansiedad del mundo, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí está, él no es hijo del viento, ¿no? Claro, entonces, y es automático. O sea, el papá baja sus estados ansiosos, logra estabilidad y el hijo automáticamente se estabiliza. Es que un niño está aprendiendo todo el tiempo. Recibe inconscientemente, energéticamente, toda esa información. O sea, papás que me dicen, no, tranquila, nosotros discutimos en el baño cuando ellos no están, yo lloro cuando mi hijo no me ve. Y bueno, si es que la información fuera así, yo digo, se transmitiría así, pues sería sencillo cambiar, ¿no? Total. Pero en realidad la información entre padres e hijos no se recibe así. Entonces, en todos estos procesos de sanación, uno tiene que integrar todo eso que fue su familia, sus padres, su pasado y reconocer que hoy hay una posibilidad, ¿no? Hay otra posibilidad, sí, ¿no? Y ese es el estar presentes, ¿no? Porque a veces uno habla del estar presentes y hay muchos pacientes que me dicen, no logro entender qué es el estar presente, ¿no? Porque a veces, muchas veces el estar presente se lo ve como algo temporal, ¿no? Estar aquí, sí, solo como algo temporal. Cuando en realidad es ser consciente también. Claro. Sí, el presente es estar consciente. ¿Y el estar consciente qué es? El estar consciente es saber que tengo un pasado, que hay versiones pasadas en mí, y conciliar con esas versiones pasadas de mí, no rechazarlas, integrarlas, conciliarlas, y reconocer que pueden haber más posibilidades, ¿no? Entonces, si es que cuando hay pacientes que me preguntan qué en realidad es el presente, ese es el presente, es ese estado de conciencia que no solamente es el estar temporalmente presente, ¿sí? Porque a veces se lo ve vagamente como tienes que estar aquí, tienes que estar aquí, bueno, sí, pero hay algo más. Claro, ¿sí? es que la mente es muy... Somos ese todo, ¿no? Somos ese todo. Como se dice, muy saltarina, digamos así, todo el tiempo. Entonces yo creo que, como tú dices, integrar eso es un proceso, o sea, no es de la noche a la mañana, pero es algo que a mí me pasó porque, de hecho, cuando tú me preguntaste hace cuándo empecé con esto, yo te decía hace 2 años,
Y ahora que traes esto a colación, el primer video que yo subí se llama Lo que soy, pero lejos de decir, no, yo soy un psicólogo, ¿no? Hablaba de todo lo malo que fui. Exacto. Sí, ¿por qué? Exacto. Porque de alguna manera lo hice más como un ejercicio catártico para mí, para entender que eso me constituye y que de alguna manera no estoy determinado a eso, pero está ahí. O sea, potencialmente está ahí y si me distraigo y no lo trabajo, eso quizá puede repercutir o asomar de cuando en cuando en ciertas circunstancias. Porque, por ejemplo, no sé si eres medio fanática o estás de acuerdo con la teoría psicoanalítica. Hay ciertas cosas que me gustan mucho, pero lo que dice Freud, lo reprimido nunca desaparece, siempre vuelve a manera de síntoma. Sí. Totalmente. Entonces yo creo que entenderlo y decir, ok, ¿cuándo soy más propenso quizá a hacer algo que me hace mal? Mejor evitar, o sea, mantenerme, porque digo, no, es que es eso de ya me conozco o soy propenso a esto, tiene una connotación muy fuerte, porque quiere decir que has trabajado mucho en ti y decir, no, prefiero no hacerlo. Exacto, o sea, prefiero evitar es reconocer todas esas versiones que habitan en ti, o sea, que habitan en ti, que habitaron en ti, y lo que puede haber hoy, lo que puede abrirse hoy para ti, ¿no? Es como el yin y el yang. Ajá. Negro sin blanco no existe, o sea, no podemos ser luz si no somos de oscuridad también, y es nuestra parte, es lo que somos, ¿sí? Entonces, sí, en mi proceso terapéutico también siempre es el enfoque y el objetivo es integrar esa parte. ¿Sí? Integrar todo eso que somos y obviamente descubrir, ¿no? Descubrir cuál es nuestra verdadera personalidad, ¿no? Una personalidad auténtica, libre de todos esos anclajes, de todo eso que en algún momento fue tan importante para sobrevivir, ¿no? Pero hoy no, hoy ya no estamos en ese estado, ¿no? Hoy estamos en un estado en el que podemos vivir. Y por eso me hace mucho ruido esto de las heridas de la infancia, o sea, es como que cuando mucha gente utiliza esto como para justificar ciertas conductas, no, es que ya de niña me abandonaron o necesitaba llamar la atención, ok, pero ya no eres una niña, ahora eres una adulta que si necesita atención la puedes pedir. O sea, puedes tener ahora la capacidad de adquirir nuevas herramientas para hacerle frente a ese tipo de circunstancias que te condicionan. Y el reconocer cuántas veces estoy siendo esa niña, ¿no? Inconscientemente. Claro. Cuántas veces estoy demandando. Es que al final son patrones aprendidos a lo largo de tu vida. Cuántas veces sigo siendo mi pareja el responsable de darme seguridad, de darme autoestima, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es por eso que a veces cuando ya estamos en ese estado hipnótico, claro, el paciente explora todo eso que fueron y se abre a esas otras posibilidades, ¿no? Entonces nosotros siempre hacemos algo que se llama hipnodrama, que es cuando estamos en hipnosis, es cambiar la situación, ¿sí? Es como modificar la situación, entonces, o es ponerle al paciente en el papel del otro, ¿sí? Entonces el paciente empieza a dramatizar esa misma experiencia de otra manera, ¿no? Y se empieza ya solo a abrir a otra posibilidad, ¿no? Hay otra posibilidad, ¿no? Y mi inconsciente la reconoce, ¿sí? Mi inconsciente reconoce que hay una nueva posibilidad. De relacionarme con eso. Y conscientemente también lo reconozco, ¿no? Entonces conscientemente voy a actuar, porque todo empieza de adentro. Si es que adentro la información cambia, la información cambia afuera. Cami, y desde tu experiencia, desde una perspectiva psicológica, perdón, ¿qué es la hipnosis? ¿Cómo funciona? Porque la verdad, conocimiento hacia profundidad nunca, no ha sido mi rama. Claro, pero claro. ¿qué es la hipnosis desde una perspectiva psicológica? Bueno, ¿cómo funciona también? En realidad, yo digo, todavía hay muchos desconocimientos sobre este tipo de métodos. La hipnosis no es que ha tenido la mejor de las historias, ¿no? Siempre ha estado en temas de esoterismo, misticismo, shows. Entonces, muchas veces la idea que se tiene es me van a dormir y me van a decir lo que tengo que hacer, o me van a hacer olvidarme de mi ex, de mi pasado, etcétera, ¿no? En realidad es reconocer la hipnosis, y por eso nosotros lo llamamos psicología profunda, ¿sí? Entonces, a veces partimos de ese concepto, ¿no? Psicología profunda es más comprensible que hipnosis. Entonces, siempre hablamos primero de psicología profunda, ¿no? Entonces, la hipnosis que es reconocida como un estado natural de conciencia en un ser humano, ¿sí? Específicamente es como enfocar la atención sobre algo, ¿sí? O poner atención en un objeto de concentración, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú estás... O sea, diriges tu atención de una manera más consciente, digamos así, hacia algo en concreto. Simplemente cuando tú pones atención. Por ejemplo, cuando tú estás mirando una película, cuando estás mirando un partido de fútbol. O escuchando música y estás... O escuchando música, o cuando estás conduciendo un vehículo, ¿sí? Hablamos de un estado hipnótico. ¿Por qué? Porque toda tu atención está sobre ese estímulo, ¿sí? Y está tantas veces sobre eso, ¿sí?
que se hace inconsciente. ¿Puede ser el enamoramiento un estado hipnótico? Exacto, ¿Sí? ¿no? Algunas veces dicen, ¿no? No sé si has escuchado el término, estás hipnotizado con esa chica, ¿no? Sí. Porque claro, desde que yo me despierto, ¿qué pasa? Estoy pensando en ella, como pensando en ella. Es mi hipnosis. Entonces nosotros decimos, esa es tu hipnosis, ¿sí? Ese es tu estado de conciencia en el que pasas todo el día sin darte cuenta, ¿sí? Sin darte cuenta muchas veces, o la mayoría de veces. Entonces, por eso cuando hablamos, por ejemplo, o cuando cuando llega un paciente, nuestra idea, ¿no? Es que el paciente viene hipnotizado, ¿sí? Con sus síntomas. Sí, entonces el síntoma es otra hipnosis, por ejemplo. Porque cuando atravesó varias experiencias, etapas de vida, hubo una fijación que ya se convirtió en algo hipnótico. ¿Por qué? Porque fue una fijación inconsciente, ¿sí? Que se quedó con él y creció con él, ¿sí? Entonces, ¿qué? Luego esa fijación se convirtió en síntoma. Entonces, el síntoma es el resultado de una fijación hipnótica, ¿sí? Entonces, por eso, en realidad, siempre decimos el objetivo de la hipnoterapia, más que hipnotizar al paciente, es deshipnotizar, ¿sí? ¿No? Porque es deshipnotizarlo de sus creencias, de sus miedos, de sus inseguridades, de su pasado. Es como romper ese estado y, como hablábamos anteriormente, mostrarle otras posibilidades. Exacto. Y el resultado es la conciencia, ¿sí? Que es lo que yo te decía, ¿no? El estar presente, consciente, reconociendo lo que soy, lo que fui, y lo que puedo ser. Y dentro de tu experiencia también, ¿cuáles crees que sean esos mitos más latentes sobre la hipnosis? O sea, ¿qué dice la gente? O sea, ¿me va precisamente lo que dijiste hace un rato? Claro. ¿Me vas a borrar recuerdos o algo? ¿O qué más? Sí, generalmente es me vas a dormir, ¿sí? Voy a olvidarme todo. Más bien, cuando estamos en hipnosis, se activan áreas cerebrales que en la conciencia no se activan. Entonces el paciente está mucho más perceptivo. Sí, recuerdo alguna vez mi papá justo me comentó que había entrado a un quirófano porque iban a operar a un paciente con hipnosis y le habían presentado al paciente todo el equipo terapéutico, o sea, el equipo que iba a trabajar con él. Ese momento del procedimiento. Y claro, cuando ya el paciente entra en hipnosis, entra una persona más a la sala de quirófano y el paciente lo percibe. Entonces el paciente le comenta a mi papá y le dice, estoy sintiendo que alguien más está aquí. Entonces el paciente en ese estado se hace más perceptivo, mucho más perceptivo. Estás más alerta. Estás en un estado de introspección mucho más alto. Sí, entonces el paciente puede percibir muchas cosas en ese momento. Entonces, claro, tuvieron que pedirle a la persona, claro, no era por algo malo, pero el paciente no sentía la comodidad que sentía antes. Entonces tuvieron que pedir a la persona que abandone la sala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese estado el paciente está mucho más perceptivo. Entonces pareciera que está en realidad más consciente, ¿no? Más consciente que a veces en el estado de vigilia, de lo que estamos a veces en el estado de vigilia. Otro mito, o sea, hay pacientes que, por ejemplo, siempre me preguntan, ¿no? ¿Qué pasa si cuando estamos en hipnosis tú te mueres? ¿Qué pasa conmigo, no? ¿Cómo salgo yo solo de ese estado? Y claro, es una pregunta extraña, pero a la vez interesante, ¿no? Porque hay muchos pacientes que dicen, ¿y cómo salgo de la hipnosis solo, no? El estado hipnótico es un estado que está justo antes del sueño. Entonces, si es que yo me pasa algo, por ejemplo, o yo tengo que irme a abandonar el lugar, el paciente desciende a un sueño y se despierta de un sueño, ¿sí? Entonces, en realidad es así, ¿no? El paciente desciende, se queda dormido. Y se despierta de un sueño. Sí, es como despertarse de un sueño. O sea, como que no entraste en un trance diferente al que se buscaría en la terapia. Exacto, sí, desciendes, solamente desciendes, porque cuando estamos entrando a hipnosis lo que vamos haciendo es ir descendiendo, ¿sí? Las ondas cerebrales van bajando, hasta llegar o sea, no vamos a llegar al sueño, pero la hipnosis está justo antes del sueño. ¿Y cómo llevas tú a cabo el proceso? O sea, viene la persona, le explicas cómo es el proceso y ya en la ejecución de eso. Exacto. Usualmente el primer paso que yo digo siempre en toda terapia, y más en este tipo de terapias que son un poquito más profundas, es el conocimiento y la seguridad. Si el paciente no está seguro del método, tiene que saber. No hay cómo trabajar en nada, absolutamente nada. Entonces digo, por eso a veces hasta con los odontólogos, ¿no? Nos libraríamos un montón de traumas. Yo tengo muchos pacientes traumados con los odontólogos. Solo si nos indicarían el proceso. Sería diferente porque yo ya voy con más seguridad. Claro.
Eso es lo más importante, ¿no? El que el paciente se sienta seguro. Entonces, siempre en la primera sesión es, bueno, va a ser la historia clínica, la explicación del método muy a profundidad, que el paciente lo conozca todo, ¿sí? Desde términos, para qué funciona, neurológicamente cómo actúa, qué partes se activan, qué partes no. Y finalmente siempre termino con una pequeña inducción hipnótica, ¿sí? Que es para que el paciente ya se vaya como que familiarizando con el estado. Y ya desde la siguiente sesión empieza la sesión de análisis de vida, que así lo llamamos, porque hacemos un análisis regresivo desde la vida actual del paciente y vamos descendiendo para ir encontrando todos estos contenidos que están en el inconsciente y resolviéndolos, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque. ¿Sí? ¿Y cómo sería la sesión ya de hipnosis? O sea, ¿se da mediante el habla? Porque, o sea, yo te voy a decir el concepto que es un mito que le pones del cuerpo y así. Ese es otro mito, sí. Y duérmete y eso, ¿no? ¿Cómo es la sesión típica? Sí, bueno, en realidad lo del péndulo que suelen usar es una herramienta, ¿no? O sea, hay algunos hipnoterapeutas que de hecho todavía la usan. Supongo que por todo lo que me dijiste, como utilizar ese foco de atención en eso y que se concentre en eso, ¿no? Exacto. Y generalmente yo utilizo el dedo. Sí, generalmente el dedo índice, lo pongo justo a la altura de la frente. Como es una terapia que implica, o sea, que trabaja mucho desde la parte espiritual. Nosotros siempre decimos que sanamos el alma del paciente más que el paciente. El momento que nosotros hacemos esto y generamos también ese punto de concentración, al mismo tiempo, el momento que elevamos la mirada, estamos activando esta parte de aquí, que es nuestro tercer ojo. Nosotros lo conocemos como tercer ojo, que es el espacio de ascensión mental, espiritual. Nosotros lo llamamos hasta la luz del inconsciente. Entonces, siempre activamos esta parte. Empezamos activando algunas áreas energéticas desde la frente, vamos hasta los hombros, vamos hasta el plexo solar. Generalmente esta parte es la más implicada a nivel emocional y energético. ¿Sí? Siempre activamos esta parte, generamos un estado de profunda relajación en todo el cuerpo. Y cuando ya estamos en ese estado, podemos empezar a entrar, ¿no? Siempre vamos primero a un jardín. Siempre lo llamamos jardín de la hipnosis. Entonces entramos al jardín, el paciente está ahí unos minutitos en el jardín, explorando, concentrándose, y de ahí vamos de una vez. Se puede asociar un poco a las relajaciones progresivas cuando tú le guías al paciente un poco, ¿no? Sí, sí. De hecho, me han preguntado, por ejemplo, la meditación. ¿Sí? La meditación es un tipo de hipnosis. Claro. ¿Por qué? Porque mi atención está sobre algo, ¿sí? Entonces, está sobre un estímulo. Sí, entonces también es un tipo de hipnosis, ¿sí? Entonces, obviamente, siempre hay que manejarlo de una forma muy, muy, muy profesional, porque claro, vamos a entrar y vamos a tocar información muy sensible, ¿sí? Del paciente. Y justo te iba a decir, me surgía la pregunta con todo esto por lo que decías del paciente en cirugía y todo eso. Totalmente. ¿Cómo, o más bien, cuáles crees que sean los riesgos para un paciente a nivel psicológico? No sé, desbordarse, llevar a cabo una contención, en ese caso emocional, o que se bloquee. ¿Cuáles crees que sean los riesgos dentro de esta sesión? Muchas personas, de hecho, me preguntan, ¿no? ¿Cuál es el efecto adverso que puede haber? Exacto. ¿No? Y mi respuesta siempre es, el único efecto que puede haber es que el paciente se quede dormido. Es lo único que puede pasar porque se relajó demasiado. Pero cuando nosotros estamos, y por eso ¿Y si te ha pasado necesario. Eso? Claro, sí, microsegundos, ¿no? Pero claro, uno tiene que llevar un tono de voz súper adecuado para que el paciente mantenga el estado. Sí, y no se duerma. Sí, esa es la idea, ¿no? Pero sí ha pasado que algún paciente desciende un poquito y se queda por microsegundos dormido porque está muy relajado. ¿Y cómo es el regreso? O sea, ¿cómo haces para que no sea tan brusco quizás? No, es solamente, exacto, es como la voz, tenemos que ir jugando mucho con la voz. Y para que no sea tan alta, para que el paciente se sobreexalte ese momento, pero tampoco tan baja, sino que tiene que ser un poquito modulada para que el paciente regrese, ¿no? Al estado, sí. Hay pacientes que, por ejemplo, abren los ojos en hipnosis, no pasa nada, no ha salido del estado hipnótico todavía, porque vivimos en hipnosis todo el día y con los ojos abiertos, entonces... Qué curioso, justo yo te decía que vi esa entrevista en K1 que te hicieron y decías eso, ¿por qué llamamos un estado hipnótico todo el día? Exacto, y es justo lo que yo te decía, ¿no? El estado hipnótico es cuando tú pones tanto la atención sobre algo que... Por ejemplo, es cuando tú empiezas a conducir, ¿sí? Al principio todo es consciente, ¿sí? Claro, al inicio. Estás coordinándolo todo perfectamente, el arranque es un poco complicado, pero tú pones tu atención tantas veces sobre eso, una y otra vez, que se hace inconsciente, ¿sí? O sea, después tú te subes al carro y todo salió bien como cuando están ebrios y dicen, no, el carro conoce el camino y llegaste ya. Exacto. Primero,
todas nuestras funciones viscerales son inconscientes. Estamos respirando sin darnos cuenta, ¿sí? Eso ya es hipnosis, ¿sí? Inconscientemente, ¿sí? No es que, a ver, conscientemente, ¿yo qué hago? Respiro conscientemente, pero inconscientemente también lo estoy haciendo. Pero ¿no se contradice un poco el concepto? O sea, porque hablamos de hipnosis como una hiperfocalización en algo, pero estamos también hablando de hipnosis en algo inconsciente. O sea, ¿cuál sería la diferencia? Es que termina convirtiéndose en algo hipnótico, ¿sí? Cuando tú pones tanto la atención sobre eso, termina convirtiéndose en algo hipnótico. Okay. Es como, por ejemplo, Freud es uno de los que primero empezó a aplicar la hipnosis. Y el primero en descartarla también, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Él practica psicoanálisis, ¿sí? Cuando tú hablas de análisis, estás hablando de un proceso consciente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba con Freud? Freud quería entrar a fases tempranas de la vida de un ser humano, ¿sí? Claro. Fases orales, simbióticas, etcétera, desde la conciencia, ¿sí? Entonces, ahí hay una traba enorme, porque tú no puedes entrar desde la conciencia a fases hipnóticas. Claro, porque los mecanismos de defensa están ahí. Exacto. Cuando yo era un niño de 3 años, yo estaba en un estado hipnótico bastante profundo, ¿sí? Entonces no puedo entrar desde la conciencia. Ahí encontró él muchas limitaciones. Entonces dijo, no, descartada por completo la hipnosis. Pero justo un tiempo antes de su muerte, en una de sus últimas obras, que ahora no recuerdo el nombre, él escribió: he tratado de evitar en mi práctica psicoanalítica todo el tiempo la hipnosis para finalmente encontrarla en el fenómeno de la transferencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tú vives algo, lo fijas y lo vuelves a vivir. Entonces, él que dijo al final, en conclusión, o sea, la hipnosis no es ni una práctica, ni una técnica, es un estado de vida. Claro. Es un estado de conciencia. Por eso podemos, yo sé decir que encuentras a todos en el cuerpo de otra persona con los mismos patrones, la misma conducta, los mismos issues, todo. O sea, exacto. Eso es hipnosis, ¿sí? Es esa fijación, ¿sí? Yeah, claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando era niña, no quería irme al colegio, no quería irme a la escuela. Entonces, ¿qué le dije a mi mamá? Que estoy enferma. Entonces me funcionó, porque mi mamá no me mandó al colegio, a la escuela. Te creyó, claro. Me creyó. Y después, claro, ¿no? Me creyó. Inconscientemente funcionó. Sí, funcionó. Después le vuelvo a decir a mi mamá que estoy enferma, pero mi mamá ya no me cree. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que enfermarme. Claro. Tengo que de verdad enfermarme. Entonces, mi inconsciente, ¿qué dice? Te va a dar tos. ¿Sí? Y me da tos. Me funciona. Sí, inconscientemente me funciona. ¿Tú qué opinas? Perdón que te interrumpa, pero es que se me vino a la cabeza el acto fallido, los desliz freudianos. ¿Por qué? Claro. Mira, una de las noticias más interesantes que pasó la semana anterior fue de una chica estudiante que era pro-Israel sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Entonces, como digo, es pro-Israel. Y ella en el discurso que se llevó a cabo en Vermont, en Estados Unidos, dijo... veo que mucha gente saca a relucir el nombre del Holocausto de 1945 para comparar, o sea, para esta situación. No utilicen el nombre de otro genocidio para comparar este. Y todos en la sala se quedaron como que y ella de una se da cuenta, se tapa la boca. Entonces ahí entra lo que es el acto fallido, porque como decimos, no va al inconsciente, regresa como síntoma. En este caso el desliz freudiano es algo que el superyo no lo pudo contener y se desbordó. Totalmente. Porque ella... honestamente, todo el mundo sabe que lo que está haciendo Israel está mal. Exacto. Es un genocidio. Entonces, ella lo sabe, pero no lo logra reprimir ni siquiera a nivel inconsciente. Totalmente. Entonces, ¿se puede hablar de eso también, este tipo de cosas? Y no podemos desconocer todo lo que hizo Freud, ¿no? Porque él nos permitió explorar el inconsciente, ¿no? Él nos dio esa puerta. Él abrió la puerta para explorar. Aunque muchos lo rechazan, ¿no? Claro, él abrió la puerta para explorarlo, claro. Después vieron más teorías, más... y eso es justo lo que yo te decía, ¿no? Entonces, ¿el niño qué pasa? Tiene que enfermarse. Claro. ¿Qué pasa después cuando es adulto? No quiere ir al trabajo. Se enferma. Claro. ¿Sí? El inconsciente que aprendió esa manera de resolverlo. Y a mí me pasó algo parecido. Igual en el colegio, me acuerdo clarito, era un domingo en la mañana. En la mañana, dije, pues mañana no quiero irme al colegio. Estaba cansado, no sé. Y en la tarde nos fuimos al cine con mis papás. Y me comencé a hartar de dulces, o sea, al nivel de darme una intoxicación el día siguiente, no me fui a clase. Exacto. Sí, uno encuentra esos mecanismos que terminan siendo inconscientes. Entonces hay personas que, por ejemplo, llegan a terapia. ¿Por qué será que vivo enferma? Sí,
hay algo que inconscientemente, la enfermedad inconscientemente te está ayudando a algo, ¿sí? O estás resolviendo todo síntoma algo, tiene una función. O estás resolviendo algo, o está haciendo tu papá, o está haciendo tu mamá, está ocupando el papel de alguien. Y claro, pasó con esta paciente, ¿no? Entonces, claro, ya para no ir al trabajo, para evitar ir al trabajo porque era un trabajo que ni siquiera le gustaba, que ni siquiera lo escogió en libertad, entonces tenía que enfermarse. Y su cuerpo enfermó, y enfermó mucho. Y sabes que eso es muy interesante porque una persona una vez me contó que ella trabaja en un colegio y decía que le daba como, no miedo, pero o sea, bueno, a falta de otra palabra utilizar eso, no recuerdo exactamente, enfrentarse a la rectora por el carácter que tenía y todo eso. Y luego de un tiempo, a través de su proceso, descubrió lo que simbolizaba ella para ella, que era, no, me hacía acuerdo a mi mamá. Exacto. Entonces, por eso, como yo nunca pude enfrentarme a mi madre, entonces esa transferencia, como tú dices, está en otros lados también. Exacto. Y tienes la misma relación, ¿no? Exacto, y por eso yo digo, hay papás que siguen siendo hijos, que todavía no cumplen la función de padres, porque están buscando una madre todavía, hasta en sus hijos. Sí. Entonces su hijo tiene la tarea de hacerle sentir seguro al papá. Sí, entonces tú tienes que cubrir mis expectativas para yo sentirme bien o para yo ser el padre perfecto, para yo estar seguro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Desde ahí yo ya estoy poniendo ahí, ¿no? Porque yo sigo buscando una mamá, sigo buscando una mamá hasta en mis hijos. En mis hijos, sí. Claro, que cumplan esas expectativas. Y claro, y es cuando trabajamos con muchos de... hay hijos que son muy dolidos por la experiencia que tuvieron con sus padres, ¿no? Entonces, claro, es preguntarles, ¿no? Si sus padres realmente siguen, o sea, realmente conscientemente son padres o son hijos. ¿Y qué opinas de esto? O sea, nuevamente, volviendo un poquito al inicio, el contexto demanda mucho, pero yo también soy un poco partidario de la idea de que si tú no resuelves tus conflictos internos, o sea, no hay lugar, no hay país donde te escondas de tu mente, o sea, puedes viajar aquí a la China, pero si tú no resuelves eso, a la final vas a repetir ciertos patrones en otra ciudad y no vas a estar nunca satisfecha porque ni siquiera sabes por qué te fuiste del país, para empezar, por ejemplo. Sí, ¿Qué opinas tú de eso? No, totalmente. Y hay pacientes incluso que me dicen, ¿no? Entonces, la solución es separarme de mi marido para que todo cambie en mi vida. ¿No? No es siempre la solución, porque si tú te separas de tu marido y sigues siendo la misma persona, tú vas a encontrar a tu marido en otra persona. Sí, o sea, vas a encontrar a él mismo en otros cuerpos, Por eso pasa que, perdón, dices tantas cosas interesantes. Pasa que cuando cumples un sueño, yo siempre digo que no hay nada más que un sueño, no hay nada más extraño o que te dé más miedo que un sueño hecho realidad. Porque ya lo tienes y dices, ¿y ahora? O sea, ¿qué? Y hay gente que dice, pucha, o sea, no es como creía que iba a ser. Totalmente. Entonces, ni siquiera sabes por qué estás luchando por ese sueño en particular. Es que a veces ni siquiera es tu sueño. Exacto, sueño de alguien más. Ni siquiera, totalmente. Yo digo, la mayoría de veces ni siquiera es tu sueño. Estás luchando por el sueño de alguien más. O lo que te dicen que tienes que hacer también. Exacto. Ajá. Y a veces incluso estás inconscientemente resolviendo algo ni siquiera tuyo. Estás resolviendo algo de papá, algo de mamá, algo de... Sí, o sea, ni siquiera, a veces yo digo, a veces ni siquiera estamos resolviendo algo nuestro. Estamos resolviendo algo que le corresponde a alguien más, ¿no? Y claro, esto tampoco es culpar, ¿no? Porque yo digo, la culpa en realidad es lo que más nos destruye a los seres humanos. Es responsabilizar. Y si podríamos hablar de quién es realmente el culpable, pues es la culpa. La culpa es el culpable de todo. Pero en realidad es así, ¿no? O sea, la culpa nos moviliza. Sí, la culpa nos moviliza. Desde que vamos a la iglesia, por mi culpa, no mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? ¿Qué tan fuerte llega a ser, ¿no? ¿Qué tan fuerte llega a ser la culpa en la vida de un ser humano? Claro, sí, es que... ¿qué tan destructivo? Desde ese punto de vista, yo opino exactamente lo mismo que tú, porque a la final yo creo que si tú criases a un niño con la capacidad de relacionar su pensamiento, desarrollar, su pensamiento crítico, fuese muy diferente. Claro. Algo que yo admiro de una tía Jenny, si está viendo esto, le mando un saludo, porque yo veía cómo le criaba a los hijos y hasta cierto punto me dio un chance de envidia, ¿sabes? Porque quizá no tuve ese mismo tipo de crianza, fue una crianza más a la antigua ya. Claro. Pero yo veía cómo mi tía le criaba a él y muchas veces le explicaba, a ver, ¿por qué? ¿Tú crees que está bien gritarle a mamá? Claro. Y no solo, a veces ni utiliza el término mamá, sino a las personas. Y yo, por ejemplo, a veces cuando le saludaba, él
bueno, le hicieron ciertas evaluaciones al pequeño que para ver si estaba dentro del espectro autista, porque se notaba que era muy diferente. O sea, por ejemplo, yo me acercaba a él, le abrazaba y él era como que, oye, no me toques. O sea, y hago ese tono porque habla otro idioma. Entonces era raro y yo le decía, porque dicen, no le gusta. Respetaba mucho su espacio personal. Y es algo que una vez una paciente me dice, David, yo no puedo decir que no. Ok, vamos analizando y todo eso y resulta que comparte, saluda, haz esto y no respetas los límites de ese niño. Y cuando sea un adulto va a repetir lo mismo, porque mi valoración como ser humano está a través del no decir que no a la gente. Totalmente. Sí, entonces yo creo que ese tipo de discursos, más bien como digo, vuelvo y repito, desarrollar el pensamiento crítico de una persona desde que es niña, porque los niños lo saben. Claro. O sea, es mucho mejor que prohibirle o inculcarles esta moral de bien o mal o de culpa, ¿no? Sino esa responsabilidad, como tú dijiste. Yo como culpable tengo que hacer cosas para que me perdonen y para dejar de ser culpable. Entonces, tengo que hacer muchas cosas que se van de mí y que salen de mí mismo, incluso muchas veces, ¿no? Porque, claro, es lo que aprendemos, ¿no? Es lo que aprendemos a sentirnos culpables, a tener que pedir disculpas, a ser perdonados. Y el que hace las cosas mal no va al reino de los cielos y tal, ¿no? Entonces vivimos en esa, y claro, justo lo que tú hablabas, ¿no? De la envidia, por ejemplo, ¿no? O sea, y me atrevería a decir que en realidad no es envidia por cómo es, o sea, por ella, por ser como ella, o ser como sus hijos, sino es por lo que ellos sienten, ¿sí? Es más, claro, obvio, claro, porque totalmente diferente. Y yo estoy de acuerdo que ellos se van a sentir muy diferente como yo me sentí esa época, quizá con más miedo, más alerta a cómo responder a mamá, a papá. Entonces, esa añoranza de sentirse así, ¿no? Claro, entonces no estabas en esa ambivalencia emocional, sino hay seguridad. Yo no niego que quizá se llama Martín, el pequeño deba tener sus chuta mamá y todo eso. Claro. Pero cómo lo resuelve la madre y el padre, eso es lo importante. Eso es lo importante. Ajá. Sí, totalmente, es lo importante. No, más bien, yo digo, y es justo cuando vienen pasa consulta. Resuelvan ustedes primero. Sí, trabajémoslo nosotros, sí. Lo vamos a trabajar con ustedes porque hay mucho que ellos están transfiriendo, ¿no? Total. Y no es algo que hay padres que incluso también se sienten culpables por lo que son sus hijos, ¿no? Entonces, entonces por mi culpa. Tampoco es eso, ¿no? O sea, porque yo digo, si tendremos que buscar un culpable, quizá tendremos que ir a Adán y Eva. Sí, y Eva al momento de que mascó la manzana. Claro. ¿No? Más bien es encontrar la responsabilidad, que es lo que yo te decía, ¿no? Es la responsabilidad que habita en cada uno de nosotros, esa habilidad para responder frente a diferentes circunstancias, esa habilidad para responder con mi hijo, con mi esposo, conmigo misma, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es algo que todos tenemos que desarrollar. Y me hace mucho ruido lo que dijiste porque cuando yo salí de la clínica y mis padres, obviamente, con las preguntas, pero ¿a quién vio? ¿No? Sí, porque mis padres nunca o sea, mi padre ebrio le debe haber visto unas 2 veces en mi vida, entonces como que ¿de dónde veo ese ejemplo? Y yo, la verdad, lo que supe decir es, no es su culpa, o sea, fue mi responsabilidad porque de alguna manera estaba resolviendo algo yo en mi vida, ¿no? O sea, de esa manera. Lo encontré en eso. Fue el mecanismo. Válvula de escape para algo que yo pasé. Exacto. Que me funcionó, obviamente, quizá no a largo plazo. Claro. Evidentemente. Pero, o sea, es hacerte responsable de eso y es algo que yo lo digo ahora, o sea, yo no me cierro algún rato a volverlo a hacer, quizá, no sé, no como probarme, no lo veo la necesidad así, sino más bien lo veo como que no me cierro esa posibilidad por la mentalidad en la que tengo ahora y entiendo que eso no me va a resolver la vida ahora. Exacto. Y más bien creo que, como tú dices, responder con habilidad a esa circunstancia muchas veces quizá también sea evitarlo, otras veces sea entender el momento, sobre todo la conciencia detrás del acto. Totalmente. Y es diferente, ¿no? Ser un no consumidor ansioso que un no consumidor no ansioso. Exacto. Sí, es muy diferente, es muy diferente. Entonces, hay que partir desde ahí, sí, claro. Hay que partir desde ahí, desde mucho, desde todo lo que tengo que sanar yo internamente. Sí. Cami, yo
te agradezco muchísimo por esta conversación, la disfruté un montón. Sí, yo Muchas igual. gracias. No sé si quieres decir algo finalmente, cómo te pueden encontrar en redes, todo. Ya. No, más bien gracias, David. Creo que se nos pasó el tiempo volando. Esto increíble. Porque la verdad ni lo sentí. Más bien he disfrutado muchísimo también y gracias por la invitación. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Hipnosis Sic Camisar. Pueden encontrar ahí un poquito del material sobre algunos casos documentados que siempre los pongo ahí. Y también a mi celular 0995-924-866. Bueno, ¿sí? Cualquier duda, pregunta o algún proceso que ustedes quieran llevar a cabo, pues aquí está Cami dispuesta a eso. Y nada, pues nuevamente muchísimas gracias, de verdad, disfruté muchísimo. Yo también, gracias. Me dejaste con muchas cosas por resolver nuevamente. Sí, y nada, pendientes. A la gente que vio y escuchó este episodio, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como siempre digo, al final nunca se queden con nada de lo que hablamos aquí, siempre vayan, investiguen ustedes mismos, lean, saquen sus propias conclusiones. Si está en sus posibilidades, pues también acudan a un proceso de terapia. Y si no, pues también cuiden mucho de ustedes de la manera que esté a la mano. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio. Eso es todo. Gracias. Chao. Chao. Garota.